¿Se puede ver, doctor, las diapositivas? ¿Me confirma, por favor? Su audio está apagado, doctor. Doctor La Rosa, ¿me logra escuchar? Ya, Stephanie, lo que pasa es que estoy acá en la lo que pasa es que estoy acá en la facultad y me ingresan pues consultas. Ya estoy, Ah, ¿ah? ya, doctor. Ya, Ya doctor, estoy. ¿se puede visualizar? Sí. Tú me dices a qué hora comenzamos. Ya podemos empezar, doctor. Ya se está grabando la reunión. Muy bien, gracias, Stephanie. Muy buenas tardes ya. Entonces, conmigo vamos a tener en esta oportunidad la clase de Trichuris trichuria, un parásito muy importante en la parte clínica, en la parte de parasitología. Y lógicamente hay que tener cuidado en las zonas en los lugares geográficamente hablando, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, para los diagnósticos, ¿no? Para los diagnósticos, sobre todo, que a veces nos podemos confundir, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que estos parásitos, a veces uno no piensa en que el cuadro diarreico o el cuadro abdominal, etcétera, ¿no? O cuadro anémico, ¿no es cierto?, que tiene el niño o que tiene la persona joven o adulto, uno piensa que es otra cosa y no está pensando en que hay un parásito de por medio en el intestino y que está produciendo todos estos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Siguiente lámina, por favor. Esto es la clasificación del parásito. Pertenecen a los nemátodos, son afásmidos, y tenemos la especie Trichurias o también llamado tricocéfalo, ¿no es cierto? Básicamente en el argot médico de parasitología se conoce con este nombre de tricocéfalo. Siguiente, por favor. Esta es la figura que van ustedes a ver en la práctica. En la parte superior el huevecillo, ¿no es cierto?, con dos tapones al lado de cada extremo, un tonelcito. Dependiendo de la cantidad de lugol que se le pone a la lámina en fresco, lo van a poder ver un poquito más oscuro o un poquito más claro. Entonces, pero eso es indistinto, no hay parásito que se pueda confundir con este huevecillo. Entonces son muy característicos. Y en los adultos, vean ustedes la forma de látigo que tienen al finalizar el cuerpo del parásito, tanto en la hembra, en el lado izquierdo, que es más grande que ahí, por favor, muy bien. Y el lado derecho, que es el macho, ¿no es cierto?, es mucho más pequeño. Esa es la naturaleza. La hembra es mucho más grande que el macho. Entonces, ya conocen ustedes ¿cómo se llama? Al tricocéfalo o trichuris trichuri. Siguiente, por favor. Aquí les presento un caso clínico, ¿no es cierto? Hemos querido poner algunos casos clínicos para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo es la presentación del cuadro clínico,
Es un niño de 5 años. Ahora, no, los casos no necesariamente son peruanos, así es que creo que por aquí hay uno que no es del país. Entonces, pero sirve, este es de Colombia, por ejemplo. Allá ya lo vi. Y creo que se fue a Chile y entonces y es un caso que se lleva de Colombia a Chile el niño. Entonces vean ustedes, está decaído, tiene decaimiento, tiene baja de peso y tiene diarrea. Son tres sintomatologías, ¿no es cierto?, que se nota en el niño y la madre lo lleva preocupado, ¿no es cierto?, al médico, al hospital. Entonces, lo encuentran con baja de peso, con palidez de piel y mucosas y discreto dolor en el abdomen. Vean ustedes el cuadro clínico, ¿no? Entonces le piden un hemograma y encuentran una eosinofilia importante. Digamos que los casos parasitológicos, ¿no es cierto?, siempre van a caminar con eosinofilia. Hay parásitos que producen mayor cuadro de eosinofilia. Por ahí los profesores que les van a hacer las clases de diferentes parásitos, ustedes van a tener la oportunidad de escuchar y decirles esto, ¿no es cierto? Tengan ahí presente este dato clínico importante. Claro, porque eosinofilia puede tener otros cuadros clínicos, ¿no? Cuadros alérgicos, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene el cuadro diferencial. Hay cuadro de anemia microcítica, vean ustedes, y con hipocromía, o sea, un cuadro anémico bastante evidente. Hematocrito 25%, es decir, un chico que está bastante anémico. Entonces se le pide toda su batería, ¿no es cierto? Y lógicamente hace la sospecha de que hay parásitos por ahí, ¿no es cierto?, infectando al niño, y se le pide un examen de heces, ¿no es cierto?, en tres días, son 3 días, no son 3 heces al día, sino son 3 días consecutivos o intercalados pueden ser también, para visualizar tanto en directo como en láminas, si se quiere, ustedes quieren hacerlo, ¿no es cierto? Generalmente son exámenes en directo, con la técnica que ustedes ya conocen, Telemann, de Faust o de Willis, ¿no es cierto? Encuentran en las heces huevecillos de trichuria y de Ascaris lumbricoides, ¿no es cierto? Vean ustedes. Y por ahí hay algunos comensales más como blastocystis, hominis, etcétera, ¿no? Entamoeba coli, etcétera, que son parásitos de alguna manera comensales, ¿no? Entonces se le hace el diagnóstico de nutrición policarencial, diarrea crónica por blastocystis hominis, trichuris masiva y ascariasis. Esos son sus diagnósticos de este niño. Vean ustedes. Y luego, lógicamente, se le da tratamiento, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Este es un hombre de 45 años, igualmente, ¿no es cierto? Un ingeniero, ¿no es cierto? Es un ingeniero que consulta por astenia, dinamia y malestar general. Señala quedarse dormido en su oficina después de las reuniones de trabajo habituales. Vean ustedes, entonces es un cuadro que le preocupa a este señor, ¿no es cierto? A pesar de que dice que tiene una alimentación adecuada, etcétera, ¿no? Vean ustedes. Entonces va a consulta y entonces, lógicamente, seguramente que por ahí le encuentran en el examen físico, ¿no es cierto? Cuadro de palidez, etcétera. Sospecha de cuadro anémico y le toman un hemograma, también le encuentran anemia microcítica, hipocrómica, ven ustedes, ¿no es cierto? Un hematocrito de 30, algo disminuido. Se le puede hacer otros análisis también de sangre, ¿no es cierto? Ferritina, transferrina, etcétera, ¿no? Entonces, vean, ahí llega hasta endoscopía digestiva alta y colonoscopía porque lógicamente hay pérdida de sangre, hay cuadro anémico y sospechan que podría haber un cáncer en el estómago o un cáncer en el colon, ¿no? Que son cánceres que anemizan, ¿no? Anemizan al paciente, ¿no? Entonces, sangre escondida, ¿no? Sangre oculta, entonces
se tiene que hacer todas estas cosas. Y en una persona de 45 años con cuadro anémico ya no piensas tan igual, ¿no es cierto? Clínicamente ya no piensas tan igual que con un niño, ¿no? Entonces ya aquí se piensa que ya hay un cáncer por ahí escondido, ¿no? Se le hace, pero vean ustedes, se le hace un examen parasitológico porque es una rutina, ¿no es cierto?, pedir examen de parásitos en heces y le encuentran trichuris, ¿no es cierto? Vean ustedes. Y el diagnóstico es anemia en estudio, anemia microcítica hipocrómica carencial, anemia microcítica hipocrómica por tricocefalosis, o sea, por trichuris, y hacen una sospecha de cáncer de colon. O sea, no se quedan conformes y están pensando que también puede haber ahí un cáncer de colon. Siguiente lámina, por favor. También igual, ¿no es cierto? Aquí hay un estudio, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En un hospital pediátrico, San Juan de Dios, en San José de Costa Rica. Entonces, se hace un análisis, ¿no es cierto? Un estudio, perdóneme, de prevalencia, me imagino, ¿no es cierto? Y encuentran que hay, pues, una parasitosis bastante importante en los niños, ¿no? Entonces, ven que no solamente hay parasitosis solas, sino hay parasitosis mixta, ¿no? Un parásito generalmente no vive solo, viene siempre acompañado con otros parásitos, ¿no es cierto? Y los nemátodos generalmente andan en familia, ¿no? Ascaris con tricocéfalo, etcétera, ¿no? Entonces, o con uncinarias, etcétera. Entonces, siempre van a encontrar asociación, ¿no es cierto?, de parásitos. Siguiente, por favor. Muy bien, también es otro caso, ya es un caso más digamos, de mayor severidad. Un caso de prolapso rectal en Honduras, ¿no? Este es un paciente, ¿no es cierto? Me parece que un niño de 4 años, ahí dice, lógicamente, un niño de 4 años, ¿no es cierto?, con cuadro bastante marcado de nutrición, anemia severa, disentería, o sea, cuadro diarreico, y huevos de trichuria en un examen de heces. Se decidió llevar al paciente al quirófano para realizarle reducción manual y cerclaje anal. ¿Por qué? Porque el ano estaba expuesto, estaba salido, ¿no? Entonces, es un prolapso rectal que produce producto de la gran infestación por este parásito. Estos parásitos en países o en ciudades en donde existe una gran infestación por estos parásitos puede producir estos cuadros de, ¿cómo se llama?, de prolapso. Por ahí vamos a ver una fotografía, ¿no es cierto?, que le hemos conseguido. Muy bien, ahí está la revista médica en Honduras del año 2014, si es que quieren revisarlo. Ahí está el dato en la parte inferior. Siguiente, por favor. Los sinónimos, como hemos dicho, son diferentes nombres que podemos encontrar en la bibliografía, etcétera. Entonces, pero generalmente son trichuriasis o tricocefalosis, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando estudiamos los parásitos por agrupación y dentro del tema de los geohelmintos, ¿no es cierto?, de los geohelmintos, encontramos, lógicamente, a trichuris, acompañado de Ascaris lumbricoides, Hymenalepis nana, que es una tenia, Strongyloides stercoralis, uncinarias y filarias, ¿no? Son todos estos grupos de parásitos están encuadrados en este tema de la geohelmintiasis, ¿no? Entonces, trichuris también está ahí. Entonces, el tema es que estos parásitos, cuando están dentro del intestino de estos niños o de personas jóvenes o adultas, tienen, ¿no es cierto?, tienen una sensación de comer tierra, ¿no es cierto?, y comer tierra húmeda. Y se ve a los niños, ¿no es cierto?, en algunos sitios hemos visto a niños comiendo tierra. Entonces, cuando uno ve a este niño comiendo tierra, lo más probable es que tiene trichuris en su intestino. Entonces, eso es un dato muy importante porque ustedes cuando salgan a serums, ¿no es cierto?, y van a encontrar en las ciudades que tienen clima tropical estos problemas, ¿no? Siguiente, por favor.
Muy bien, esto es lo mismo, ahí están los datos de la geohelmintiasis, ¿no es cierto? Y Trichuris es uno de los parásitos, como les digo, que es muy importante en el tema de la geohelmintiasis. Y ahí tienen los datos, hay revistas que ustedes pueden encontrar con ese tema de geohelmintiasis. Siguiente, por favor. Que predomina en niños, sí es cierto, es una enfermedad de niños, el niño está a veces jugando en la tierra, ¿no es cierto? Y se lleva en las uñas o en las manos, se lleva tierra a la boca y por ahí se lleva algunos huevecillos, ¿no es cierto? Y a la boca, al estómago y se infecta muy frecuentemente, ¿no? Entonces se produce cuadros clínicos bastante también marcados y cuando la parasitosis es crónica, ¿no? Los cuadros más frecuentes son cuadro anémico, desnutrición, falta de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? En las ciudades en donde esta parasitosis es, ¿cómo se llama? Son endémicos, ¿no? Muy bien, entonces hay animalitos, hay, hay mascotas que también se infectan con estos parásitos, lógicamente, y pueden ser también parte del ciclo biológico, ¿no es cierto?, de este parásito. Por eso es que se considera que también es un problema zoonótico, como estamos viendo ahí. Y los perros, los gatos, ¿no es cierto?, los lobos, que pueden tener algunas variantes de Trichocephalo, de Trichuris, y ahí están las variantes, ¿no? La variante en chanchos, en cerdos, Trichocephalo suis, ¿no es cierto? Y en los lobos, en los perros, Trichocephalo vulpis, ¿no? Y entonces podemos tener esas variantes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como digo, hay también pueden haber tricocéfalos en roedores, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener cuidado. Siguiente, por favor. Esta es la morfología que ya lo invocamos ver. Aquí estamos viendo un mejor detalle, una fotografía, ¿no es cierto? La característica de forma de látigo, ¿no es cierto? Las tres quintas partes anteriores es más gruesa que las dos quintas partes, ¿no es cierto?, del resto del cuerpo, que es una forma de látigo o mucho más delgado, ¿no? El tamaño de la hembra, que es, como decimos, mucho más mayor que el tamaño del macho, ¿no es cierto? Varían, por cierto, ahí hay cifras menores y cifras mayores. Podemos encontrar unas cifras más chicas también, más pequeñas. Eso no, eso no cambia, digamos, ¿no es cierto? No cambia el diagnóstico, ¿no? Cuando veamos esta morfología, ¿no es cierto? Es característico, esto es característico, ¿no es cierto? No pueden confundirse en el examen práctico, si es que la doctora Caballero o la doctora Hernández les pone el examen práctico y ponen esta fotografía, y no se van a tener que confundir. Siguiente, por favor. Igualmente, es un poquito más detallada de algunas partes importantes del cuerpo, ¿cómo se llama?, del parásito adulto, tanto en sus partes genitales, como en otras partes como son el estómago, el esófago, ¿no es cierto? Y la parte genital, que es importante, ¿no? En el macho, en la parte superior, ven ustedes en la parte que está enroscada, ¿no es cierto?, la espícula genital, ¿no? La espícula genital del macho. Y la hembrita, que está en la parte inferior, tiene un oviducto, ¿no? Que es una especie de, ¿cómo se llama?, de vagina, ¿no? O, perdón, la vagina, que está en la parte, estoy viendo mal, la vagina, lógicamente, en la parte intermedia del cuerpo, entonces hay una cópula, ahí exactamente donde está marcando con el cursor, ¿no? Y tiene todas las partes ginecológicas de un parásito bastante estructurado, ¿no? Porque tiene vulva, tiene vagina, tiene ovario, tiene útero, etcétera, tiene oviductos por donde caminan los huevecillos, ¿no es cierto?, para que vayan a la parte posterior y donde va a reventarse la parte ginecológica y los huevecillos salen al exterior. Muy bien, entonces esta es una bonita lámina, ¿no es cierto?, que deben revisarla por si es que el profesor
las profesoras quieren poner algún tipo de pregunta sobre las características, ¿no es cierto?, corporales del parásito, ahí lo tienen. Siguiente, por favor. Muy bien, el aparato bucal, el esófago, etcétera, son importantes para, ¿cómo se llama?, para que el parásito pueda prenderse, ¿no?, o adherirse a la mucosa intestinal. Estos parásitos están, vamos a ver la fotografía, en las láminas siguientes, de cómo estos parásitos incrustan su aparato bucal, ¿no es cierto?, en la mucosa intestinal o en el estómago, en donde estos parásitos logran habitar, ¿no? Lo hacen más habitualmente en el intestino delgado sobre todo, ¿no es cierto? Cualquier parte del intestino delgado, puede ser yeyuno, puede ser duodeno, etcétera, que son los lugares más preferidos por este parásito, ¿no? El esófago también ayuda muchísimo, porque es un esófago potente, bastante fuerte, musculoso, ¿no es cierto?, y que ayudan al parásito a que se prenda, ¿no es cierto?, muy, muy fuertemente, ¿no es cierto?, y no se caiga y no se pierda con las heces, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto que en el tercio posterior la hembra y el macho tienen, ¿cómo se llama?, sus elementos ginecológicos. La hembra tiene su vagina y el macho tiene su espícula copulatriz, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, es los huevecillos nuevamente, ¿no es cierto? Vean ustedes, antes vieron una lámina un poquito más oscura en el color de los huevecillos. Como digo, eso puede cambiar de color dependiendo de la cantidad de lugol que le puedan poner a la lámina que están observando. No necesariamente se pone mucho lugol, se pone una media gotita, una gota escasamente. Y también se pone un poco de, ¿cómo se llama?, de suelo fisiológico, ¿no? Y vean ustedes la morfología que tiene, el tamaño, son bastante grandecitos, ¿no es cierto?, estos huevecillos, bien difícil que se pase en el examen microscópico, ¿no es cierto? Es bien difícil que se pase un examen microscópico normal, ¿no es cierto? Correcto. Miren, entonces luego vemos al macho, el macho ahí está, vean ustedes su espícula copulatriz en la parte superior, se puede poner en el cursor, ¿no es cierto? Ahí, eso es la espícula copulatriz, y la hembra con su vagina, vean la entrada, ¿no?, en la entrada vaginal, ¿no es cierto?, también es importante, y hacen una cópula, ellos hacen una cópula, ¿no? En la parte superior, no sé si subes un poquito el cursor, Stephanie, ahí ven en la parte superior, más arribita, ven la figura del macho y de la hembra, ¿no? Ahí, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Correcto, es una lámina que también ayuda mucho. Siguiente, por favor. Las características del huevecillo con sus tapones marcaditos, ahí los pongo para que ustedes no se olviden. Ustedes pueden darle la denominación que les guste, si un limón, si lo quieren comparar con un limón, lo creo, o una habichuela, un tonel, qué sé yo. Pero esta figura, indudablemente que no se van a olvidar, ¿no?, y no se van a equivocar cuando lo vean, ¿de acuerdo? Ahí pueden haber huevos fértiles, pueden haber huevos infértiles en su interior. Eso depende de la ¿cómo se llama?, prematuridad de la observación del huevecillo en las heces, ¿no? Normalmente en unos 7 días, en unos 15 días, dentro del huevecillo se forman ya las larvas, se forman los gusanitos y se puede observar inclusive dentro del huevecillo la presencia de los gusanitos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Estas son las diferentes formas de huevecillos que pueden encontrar ustedes, ¿no? Vean. Todo corresponden a trichuris, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que están evolucionando, ¿no? Unos están, digamos, aumentando en días y volviéndose adultos, huevos adultos, digámoslo de alguna manera, y las otras formas más redondeadas o están disfiguradas porque en el examen de las heces sufrieron algún traumatismo, ¿no? Digámoslo de alguna manera, algún trauma y que o entraron a la centrifugadora,
¿no? Porque muchas veces las heces se centrifugan para obtener un concentrado en la parte final, ¿no es cierto?, del tubo y hacer mejor diagnóstico. Entonces, esa centrifugación puede maltratar los huevecillos y los puede dañar. Pero la forma, vean ustedes, no va a cambiar tanto, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, por favor. Bien, ya vamos a ir viendo nuevamente una fotografía que lastimosamente está en inglés, pero ustedes como leen bien el inglés, ¿no es cierto?, no van a tener problema. Entonces, el macho, este es el macho. Siguiente, por favor. Esto es una fotografía de lo que recuerdo. Encontré esto en una endoscopía. Se hizo una endoscopía a un paciente joven adulto y se encontró que tenía ¿cómo se llama?, la presencia de estos gusanos, estos parásitos en el estómago. Esta es una cavidad del estómago. ¿De acuerdo? Vean ustedes, el paciente llega por una gastritis, llega por un dolor que lo tiene varios días, varios meses, pensando en que es otra etiología, ¿no? Puede ser que piensen que es un Helicobacter pylori, etcétera, ¿no? O un cáncer inclusive, porque la gente mucho se preocupa en ese sentido, porque estos parásitos a nivel de estómago ya están produciendo cuadros anémicos. Entonces, le hacen la endoscopía y vean lo que encuentran, ¿no? Y lógicamente, de un diagnóstico de cáncer de estómago a un diagnóstico por parásito, por trichuria, bueno, es una felicidad, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente, por favor. Bien, el hábitat, como decíamos, el intestino delgado, el intestino grueso, más le gusta estar en el intestino delgado, como decíamos, ¿no? Y los adultos, lógicamente ya adultos, van al intestino grueso, ¿no? Entonces, la hembra puede depositar entre 2.000 y 6.000 huevecillos diarios, vean, por cada gusano hembra. Vean ustedes la cantidad de huevecillos que pone en la luz intestinal y que estos huevecillos salen con las heces, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Ya, acá tenemos nuevamente los huevecillos. Como decíamos, estos huevecillos salen inmaduros a la tierra. En la tierra húmeda caen o a donde vayan a depositarse estos huevecillos, y el huevecillo en el interior va ¿cómo se llama? Digamos, en los días que vienen, entre 10 y 12 días, y a una temperatura entre 25 y 30 grados centígrados, ¿no es cierto?, se desarrolla el gusanito dentro. Vean ustedes en la fotografía superior, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto es factible observarlo en algún momento, ¿no es cierto? O si es que a veces quieren hacer un corte del huevecillo, se puede hacer también, y adentro se encuentran las larvas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, el ciclo biológico es que, ¿cómo se llama?, que se ingiere. El problema de la infección o la infestación es por vía oral, ¿no es cierto? Se ingieren con huevecillos, y eso va con los alimentos, con el agua, con la mano sucia, etcétera, con tierra, etcétera, ¿no? Y en el intestino, como decíamos, ¿no es cierto?, va a habitar al intestino, tanto al intestino delgado como al intestino grueso, sino que ¿cómo se llama?, para que ellos hagan la cópula, ¿no es cierto?, para que se reproduzcan básicamente, van a habitar al colon, ¿no es cierto? Ahí hacen su cópula. Sin embargo, cuando están en el intestino delgado, también pueden estar ahí ellos muy, muy fácilmente, y ahí, a partir de ahí también producir los cuadros de nutrición y los cuadros de anemia, ¿no? Acuérdense ustedes que en el intestino delgado se produce la mayor absorción de alimentos, y estos parásitos se aprovechan de esa situación. Muy bien, entonces están ahí por mucho tiempo, ¿no? Puede estar años, ¿no? Estar mucho tiempo y encontrar parásitos grandes, bastante grandes, o sea, de unos 3 centímetros, como hemos visto, ¿no?, en la lámina anterior, ¿no?
Y lógicamente ahí están, ¿no es cierto?, están viviendo en el colon, en la mucosa del colon, del recto, ¿no? Entonces, como decíamos, gran cantidad de estos parásitos pueden estar viviendo en el recto y producir, ¿cómo se llama?, el prolapso, ¿no? Muy bien, entonces eso es importante que tengamos el dato. Siguiente, por favor. Este es el ciclo biológico, como ustedes ya hemos dicho, ¿cierto? La vía es, el parásito, ¿cómo se llama? Crece en la tierra, ¿no es cierto? Hay fases, ¿no es cierto? Vean ustedes, vean la secuencia, el huevecillo número 1, número 2, número 3, número 4, y en el número 4 ya está el huevecillo con su larva ya, ¿cómo se llama? Bastante crecida. Eso ingresa por vía oral al intestino delgado, perdón, al estómago, va al intestino delgado, al intestino grueso, ahí es donde va a vivir, ¿no? Entonces viven tranquilamente en el recto, en el ciego, ¿no es cierto? En el ano también, ¿por qué no? Entonces, preferentemente para, como digo, para realizar la cópula, básicamente para ahí copular, ¿no? Ahí están felices en pareja, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la patología que produce, como hemos dicho, por la boca que tiene una especie de dientes, ¿no? Músculos muy potentes, ¿no es cierto? Insertan, se adhieren, ¿no es cierto?, a la mucosa y producen pues el sangrado, ¿no? Entonces hay cuadros hemorrágicos, y si es mucha cantidad de estos parásitos que están ahí pululando, están viviendo ahí, el cuadro anémico va a ser severo o pueden haber cuadros hemorrágicos inclusive, ¿no? Entonces eso depende de la cantidad de parásitos que exista dentro del intestino, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces el parásito tiene dos accionarios, el mecánico y el químico. Con el mecánico que ya hemos dicho, ¿no es cierto?, hace daño, ¿no es cierto?, produce cuadros diarreicos, cólicos, etcétera, ¿no es cierto?, dolor abdominal, hay el problema del tenesmo vesical, ¿no es cierto?, prolapso rectal, cuadro anoréxico, etcétera, ¿no es cierto?, todo lo que implica, ¿no es cierto?, todo lo que implica la presencia de estos parásitos dentro del organismo de una persona, ¿no? Y el daño químico, sustancias que elimina el parásito, generan una reacción fibrosa que rodea el envido, pero no lo elimina. Los eritrocitos forman un sinsitio y dejan de funcionar normalmente. Es que el parásito se protege, ¿no es cierto? Se protege de los ácidos, de las sustancias químicas del intestino, y él se protege para que no le haga daño, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. El cuadro clínico, que ya lo hemos venido diciendo, cuadros de anorexia, astenia, trastornos gastrointestinales, sobre todo cuadros diarreicos, anemia. Si hacen un hemograma, van a encontrar eosinofilia bastante marcada, ¿no es cierto? Diarrea con sangre, que es lo importante. Incontinencia fecal, cuadros muy importantes por la presencia de una gran cantidad de parásitos. Prolapso rectal, como hemos dicho, alteraciones nerviosas y irritativas. Los chicos, los niños sobre todo, se vuelven irritativos, están llorosos, ¿no es cierto? No duermen de noche, etcétera, ¿no? Muy bien, y hasta pueden convulsionar porque, como digo, las sustancias químicas que estos parásitos producen y que se pueden absorber, ¿no es cierto?, por medio del intestino delgado, sobre todo, ¿no? Pueden producir cuadros convulsivos a estos chicos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Esta es la fotografía del prolapso rectal, vean ustedes. Todo lo que está afuera es la mucosa rectal y todo lo que está en blanquitos, claro, todo puedes dar la vuelta, inclusive en circunferencia, todo eso es, ¿cómo se llama? La mucosa rectal de un niño. Este es un niño. Y todo lo que está en blanquito allí, adherido, son los parásitos. Ven ustedes la grada de todos ponte en todo lo blanquito que quieras, Stephanie. Todos ellos son parásitos adultos. Están incrustados.
hay unos, hay unos que se pueden caer hacia el periné, porque ya no hay espacio para ellos en algún momento. Entonces se cae, ¿no? Así como el oxuro que se cae hacia el periné, igualmente estos, ¿no? Pueden también caerse. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, la exploración física, el examen que ustedes van a aprender, a examinar el abdomen, etcétera. Siguiente, por favor. Ya esto van a aprender en clínica, a hacer el examen manual en el abdomen, etcétera. Muy bien, el diagnóstico, el examen de las heces, ¿no es cierto? Los métodos que ustedes conocen, método de Willis, el Telemann, del Faust, Cato-Katz. Lo que más hacemos en el laboratorio es Faust, ¿no? Faust, pero pueden combinar, ¿no? Pueden combinar. Los métodos son muy sencillos, ¿no? Muy bien, entonces, el parasitólogo puede decirnos que son infecciones leves, si es que ve menos de 5.000 huevos por gramo, infección moderada, si ve entre 5.000 y 10.000 huevos por gramo, y ahí severas cuando ya pasa de 10.000 huevos por gramo, ¿no? Entonces se puede contabilizar también estos huevecillos, hay una técnica, ¿no es cierto? Una lámina, hay una técnica con una lámina que tiene unos cuadraditos, y en cada cuadradito pueden hacerse una tabla de multiplicación. Siguiente, por favor. Esta es la biopsia, esta es una biopsia de una mucosa de intestino grueso. Vean ustedes cómo están los parásitos prendidos. Ahí se le ha puesto una coloración, me parece, ¿cómo se llama? De Jens o un color azul, no sé, me parece. Y lógicamente, para demostrar en el tejido, esto es una lámina ya fijada, ¿no? Vean ustedes. Siguiente, por favor. Este es un trichurios en la colonoscopía, ven ustedes, en el colonoscopio también, para pacientes seguro preocupado porque había tenido sangrado o le encontraron sangre en heces, y lo que piensa generalmente el clínico o el gastroenterólogo, cuando ve sangre en heces oculta, lo más probable es que sea un cáncer de colon, ¿cierto? Siempre se está pensando en eso y no se está pensando en parásitos, ¿no? Muy bien, entonces este parásito ahí está, ¿cómo se llama? Bastante elegante, por decir alguna palabra, ¿no? Y el diagnóstico está hecho, ¿cómo se llama? Para felicidad, como digo, del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Este también es un tejido, ¿no es cierto? Ya es una lámina coloreada, ¿no es cierto? Y se ve también esta lámina la presencia de estos parásitos, ¿no? Ya hacen el anatomopatólogo y hace una descripción más detallada, más fina, de acuerdo a su especialidad, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Las complicaciones, como podemos suponer, el poliparasitismo que hemos dicho, estos parásitos no andan solos, siempre andan acompañados de otros parásitos que pueden complicarnos la salud. Prolapso rectal, anemia ferropénica, apendicitis también pueden producir, vean ustedes. Una larva pequeña se puede ir hacia el apéndice y producir cuadros de apendicitis. Se han visto cuadros de apendicitis y dentro del apéndice se descubre que ha habido un parásito, ¿no? Puede ser un ascaris también, puede ser un oxuro, que son oxuros también son pequeños, ¿no? Y puede ser este parásito también. Infecciones bacterianas secundarias, retraso en crecimiento, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no? Déficit cognitivo, los chicos no atienden bien la clase, etcétera, tienen problemas. Siguiente, por favor. El tratamiento es bastante fácil. Los benzoimidazoles, que son los de elección, el bebendazol y el albendazol, que son bastante baratos, felizmente, en el medio nuestro, ¿no? Y a veces se tiene que dar dosis únicas, ¿no es cierto? El consejo que yo siempre, por la práctica que yo he hecho, siempre
les he dado 2 días y a veces hasta 3 días, ¿no? Porque hay colegas, hay pediatras, hay colegas internistas que solamente le dan un solo día, ¿no? Quizás sí, es efectivo una sola toma, pero a veces es necesario asegurarnos el tratamiento y si vienen de zonas endémicas, lógicamente lo mejor es tener una mayor cobertura en días, ¿no? Yo a veces le daba hasta 3 días, ¿no? Son medicamentos no absorbibles, actúan lentamente, inhiben la captación y utilización de glucosa por el gusano, agota su reserva de glucógeno, produce disminución de ATP y el parásito se muere. No se recomienda usar en embarazadas, ¿no es cierto? Ahí se utiliza el palmoato de pirantel. Es un jarabito, una pastillita bastante, ¿cómo se llama? Bastante, digamos, livianito, ¿no es cierto? Pero muy bueno, muy efectivo y podemos utilizar en las embarazadas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces ya también es un estudio de investigación en Venezuela y se hace pues en una torta, ¿no es cierto?, la presencia de parásitos que están solos, de parásitos que están acompañados, ¿no es cierto? Y vean ustedes, pueden hacer ustedes un trabajo también de investigación, ¿no es cierto? Y demostrar que estos parásitos, ¿no es cierto?, no siempre están solos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Dosis de tratamiento, 400 albendazol, 400 miligramos por día, por 3 días. Eso es lo que yo digo generalmente. A veces el laboratorista que nos viene a dejar la muestra médica nos dice, doctor, doctora, solamente en una sola dosis, ¿no? La recomendación, como digo, son 3 dosis. Y en niños generalmente hay que utilizar por kilo de peso. No se olviden, el pediatra tiene la muy buena costumbre, ¿no es cierto? Y así deberíamos hacer siempre nosotros nuestra práctica médica farmacológica de prescribir siempre por kilo de peso, ¿no? Los niños, más bebitos también inclusive, hay que darles dosis muy apegadas a su peso, ¿no? Pamoato dipirantel, dosis única, una tableta masticable de 250 miligramos en niños de 6 meses a 2 años. ¿De acuerdo? Hay tabletas que se mastican, tienen buen sabor, ¿no es cierto? Le ponen sabor a frambuesa, etcétera, como si fuera un chicle o un caramelo, y el niño lo come, ¿no es cierto? Porque antiguamente teníamos jarabes o pastillas que eran bastante feos en su sabor y el niño no lo quería tomar. Muy bien, entonces las dosis para niños mayores de 5 a 12 años y para los adultos también. Siguiente, por favor. El mebendazol, como decíamos, el mebendazol también puede utilizarse ¿cómo se llama? Para retratamientos, ¿no? Para retratamientos, ¿de acuerdo? El yoduro de ditiazina también, en algunos casos resistentes, yo no he visto casos resistentes de ¿cómo se llama?, de trichuris, pero puede por ahí existir algún caso, algún parásito que se resista. Entonces hay que atacarlo siempre con otros tipos de medicamentos, ¿no? Y el tratamiento debe ser a la familia, inclusive a las mascotas. No se olviden de que la mascota también vive en la casa y que ella también puede infectarse, ¿de acuerdo? Entonces, en reinfecciones hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Siempre hacerle examen de ese a los niños que han tenido esta parasitosis u otra parasitosis. Siempre hay que estar haciéndole cada 3 meses, cada 6 meses, exámenes de heces para parásitos en heces y establecer de que el niño no tenga infección. Siguiente, por favor. Muy bien, últimamente, como ustedes comprenderán, la ivermectina, ¿no es cierto?, que es un antiparasitario que se utiliza mucho para estrongiloidiasis o para otros tipos de parásitos más severos, mucho más, ¿cómo se llama?, más grandes, ¿no es cierto? Y que a lo mejor con mebendazol, la mebendazol no se eliminan fácilmente, ¿no? Entonces, ivermectina, que últimamente se utilizó también
en algunos casos para COVID, ¿no es cierto? Este ivermectina también es muy bueno para estos tipos de resistencia, ¿no es cierto?, a parásitos, ¿no? Y lógicamente cuando hagan la clase de estrongiloides, seguro que ahí sí van a hablar de esta ivermectina con mayor acuciosidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces también hay tratamientos naturales, ¿no es cierto? La pepa del zapallo, etcétera, ¿no es cierto? Que en algunos sitios, cuando vayan ustedes a las provincias, las abuelas o las mamás le dan bastante de estos productos que tienen o hierbas, algunas hojas, ¿no es cierto? Que son antiparasitarios, ¿no? También, o sea que no se hagan problemas. Siguiente, por favor. Muy bien, la profilaxis, ¿no es cierto? Es que tenemos que tener siempre el cuidado con el hervido de las aguas, los alimentos bien lavados, ¿no es cierto? No usar, no hacer las deposiciones en el suelo, fabricarle sus letrinas, etcétera, ¿no? Muy bien. Las manos, las uñas, cortarle las uñas a los niños, etcétera, lavarle las manos, etcétera, muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces hay programas, ¿no es cierto? Hay programas antiparasitarios en países o en zonas endémicas y que se hace, lógicamente, que se hace propicio, que se conozcan, las comunidades también deben, ¿cómo se llama?, aprender a cuidarse, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, estos son algunas presencias que hay en las heces, por ejemplo, los cristales de Charcot de Leydig, que son más o menos son unos restos de células, ¿no? En este caso de eosinófilos, que por ahí están confundiendo, que dan la idea de que puedan ser parásitos, ¿no? Así que tengan cuidado, por favor. Siguiente, por favor. Creo que ahí está el parásito, con esto creo que es la última. Siguiente. Vean ustedes cómo están enrollados en gran cantidad de estos parásitos. Vean ustedes la gran cantidad de parasitosis. Siguiente. Ya, listo, muchas gracias. Eso era todo lo que tenía para ustedes con esta clase. Gracias, Stephanie. Si hay preguntas, encantado. Gracias, doctor. No hay preguntas, doctor. No han levantado Correcto. la mano. Muy bien, Stephanie. Muchas gracias. Cualquier rato nos estamos viendo. Me avisas con tiempo para la clase. Sí, Un doctor, abrazo para esta ha todos. sido la última teoría del curso, porque ya no le va a tocar más teorías, doctor. Ya, correcto, ya. Un abrazo, chao. Gracias, doctor, más bien. Hasta luego. Buenas tardes.